El casino Oro Negro era un hervidero de electricidad pura. El tintineo constante de las fichas de póker sobre el paño verde, el estallido seco de los corchos de champán y los gritos de euforia que brotaban de las mesas de ruleta creaban una sinfonía de codicia y distracción. Todo el mundo allí dentro estaba ocupado intentando ganar una fortuna o perdiéndola con una sonrisa forzada. Sin embargo, en la mesa VEP de la esquina, el hombre más temido de toda la región permanecía en una inmovilidad absoluta, casi fantasmal. Él no había ido allí para apostar. Don Carlos, conocido en el submundo simplemente como el patrón, no dejaba su destino en manos del azar. Había ido a esa lujosa guarida para cerrar un trato que expandiría su imperio de narcotráfico a 3 nuevos territorios de la frontera. Pero antes de que la camarera pudiera siquiera alcanzar su mesa con el trago solicitado, algo atrapó su mirada felina. Fue un destello blanco, un contraste violento contra la oscura y pulida madera de caoba de la mesa. Una servilleta de cóctel se deslizó con demasiada rapidez sobre la superficie, mientras ella dejaba el vaso de bourbon. Don Carlos estuvo a punto de ignorarlo, acostumbrado a los intentos desesperados de la gente por llamar su atención. Pero entonces vio la escritura. Era un trazo apresurado, errático, escrito con una tinta negra que delataba un pulso tembloroso y desesperado. Una sola palabra en español, una súplica maldita. ¡Ayuda! El patrón levantó la mirada lentamente, sin mover un solo músculo de su rostro curtido por los años de guerra. Al otro lado de la mesa, la joven camarera permanecía completamente congelada. La bandeja de plata temblaba sutilmente entre sus manos. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de romperse, y sus ojos, abiertos de par en par, gritaban un terror indescriptible. Su respiración era corta, rápida, superficial, como si se estuviera ahogando a la vista de todos en mitad de aquel casino abarrotado. A unos metros de distancia, detrás de la barra de mármol, un hombre con un traje italiano sumamente caro vigilaba cada uno de sus movimientos. Su postura era demasiado rígida, su mirada demasiado intensa, demasiado amenazante como para ser un cliente común. El gerente del casino pasó justo al lado de la joven, completamente ciego ante el pánico que estaba grabado en cada tendón y músculo de su rostro. Nadie veía nada. En ese lugar, el dinero y las luces cegaban a los hombres comunes. Pero el jefe del cartel no lo pasó por alto. Sus dedos tatuados, marcados con las cicatrices de quienes imponen la ley del plomo, se cerraron lentamente alrededor de la servilleta. La apretó con suavidad, guardándola como la evidencia de un crimen que estaba a solo unos segundos de cometerse. Ella lo había elegido a él. De todas las personas en esa enorme sala llena de luces, de todos los apostadores millonarios, los guardias de seguridad armados y los cantineros, ella había decidido arriesgar su vida acudiendo al único hombre capaz de transformar una noche elegante en un baño de sangre total. Y cuando los ojos oscuros de Don Carlos se clavaron en los de la chica, cada uno de sus escoltas encubiertos, posicionados estratégicamente por todo el perímetro del casino, se tensó al instante. Ellos conocían a su líder a la perfección, y jamás en su vida habían visto esa expresión de fría letalidad cruzar el rostro del patrón. Una tormenta de sangre estaba a punto de desatarse bajo las luces de neón. A sus 41 años, a Don Carlos lo habían llamado de muchas maneras en los callejones de la frontera y en los despachos de los corruptos. Verdugo, emperador, el depredador alfa de la sierra. Sin embargo, esta noche, sentado en la zona más exclusiva del casino Oro Negro, se presentaba simplemente como un hombre de negocios. Estaba allí para estampar su firma en una alianza que le otorgaría el control absoluto sobre la mitad de las operaciones de juego clandestino y rutas de contrabando de la costa. El casino vibraba con la energía habitual de un jueves por la noche. Parejas de la alta sociedad probando su suerte en el blackjack. Ejecutivos de corporaciones celebrando bonos millonarios con fichas de alto valor. Y políticos locales intercambiando apretones de manos cargados de hipocresía sobre vasos de whisky caro. Ninguno de ellos tenía la menor idea
de que estaban apostando a escasos metros del líder del cartel más despiadado del territorio. Don Carlos prefería que las cosas fueran así. En este negocio, la visibilidad era sinónimo de debilidad. En el momento en que la gente común te reconocía en la calle, o bien se dispersaban como cucarachas al encender la luz, o empezaban a conspirar a tus espaldas para quedarse con tu trono. Era una lección sangrienta que había aprendido a los 19 años, mientras veía cómo limpiaban los sesos de su primer mentor en el estacionamiento de un motel barato. Sus nudillos, decorados con tinta negra, golpeaban un ritmo lento y metódico contra el reposabrazos de cuero de su sillón mientras recorría la sala con la mirada. Su contacto principal ya debería haber llegado. El reloj marcaba 10 minutos de retraso, algo inaceptable para un hombre que conocía las reglas de la vieja escuela. Dante Silva, su antiguo lugarteniente, el hombre que durante 2 décadas había sido su mano derecha y su ejecutor más fiel, supuestamente se había retirado de la vida criminal para fundar una empresa de seguridad privada legal en el norte. Pero las armas nunca se oxidan en paz. Don Carlos tenía informes de inteligencia civil, grabaciones de cámaras de seguridad ocultas, transferencias bancarias fantasmas y confesiones de informantes demasiado aterrorizados como para inventar cuentos. Dante no se había retirado. Había estado construyendo su propio ejército en la sombra, reclutando a los soldados más jóvenes de Don Carlos, desviando dinero de las casas de cambio y controlando una red de extorsión que se especializaba en amenazar a las familias de los comerciantes locales. Esta noche se suponía que sería el día de la rendición de cuentas, el ajuste de cuentas definitivo entre el viejo patrón y el traidor. Pero en lugar de ver a Dante cruzar las puertas de cristal del casino, la atención de Don Carlos se centró en algo completamente inesperado y ajeno a los códigos del cartel. Una mujer vestida con el uniforme del casino, un chaleco negro ajustado y una pajarita, caminaba hacia él. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta tirante y una postura tan rígida como el acero templado. Camila, según decía la placa plateada que llevaba prendida en el pecho. Camila se acercó a la mesa VIP con la gracia ensayada de alguien que ha servido miles de tragos en su vida, pero sus manos la traicionaron por completo. Temblaban lo justo, apenas 1 milímetro de oscilación, pero suficiente para que un hombre que había pasado 3 décadas leyendo los últimos segundos de vida de sus enemigos supiera la verdad al instante. Esta mujer no estaba nerviosa por tirar una copa. Estaba parada justo en el borde de un abismo oscuro. Y entonces, con un movimiento que requirió hasta la última gota de su fuerza de voluntad, dejó la servilleta sobre la mesa de caoba. Sus ojos se encontraron con los de Don Carlos por menos de un parpadeo. Pero en esa fracción de segundo, el patrón lo vio todo con una claridad espantosa. Era ese tipo de miedo que no nace por la posibilidad de perder un empleo o enfrentar una humillación pública. Era el pánico primitivo, visceral, que solo aparece cuando sabes que el ser que más amas en este mundo está a punto de recibir un tiro en la cabeza y tú eres la única maldita persona que puede evitarlo. Don Carlos no creía en las casualidades del destino y, desde luego, no creía en los héroes que salían en la televisión. Sin embargo, mientras desdoblaba la servilleta de lino blanco bajo la mesa y leía la palabra escrita con tinta desesperada, sintió como una oleada fría recorría su espina dorsal. Había estado tan obsesionado persiguiendo el rastro de la traición de Dante Silva, tan concentrado en cazar al lobo que le robaba el ganado, que había caminado con los ojos cerrados directo hacia una jaula de hierro. El casino Oro Negro ya no era un lugar de entretenimiento, era una ratonera perfecta, y esta camarera muerta de miedo, que acababa de arriesgarlo todo para advertirle, se había convertido, de manera absurda, en la única aliada real que tenía en una habitación infestada de enemigos armados. La pregunta en la mente del patrón ya no era si tenía el poder suficiente para salvar la vida de la muchacha o la de su familia. En el norte, el poder se medía en cuántos cuerpos podías hacer desaparecer antes del amanecer. La verdadera incógnita que hacía crujir sus dientes era si alguno de los dos lograría salir caminando por su propio pie
de ese maldito casino antes de que las luces de neón se apagaran para siempre. Con la servilleta oculta en el bolsillo interior de su saco, don Carlos comenzó a activar sus sentidos de cazador. Sus ojos se movieron por el espacio como el radar de un depredador que analiza un río antes de lanzarse a beber, catalogando cada amenaza potencial antes de que el primer disparo se materializara. 30 años sobreviviendo en el submundo de los carteles habían transformado la observación en un simple reflejo involuntario. Él ya no veía personas comunes. Él descifraba intenciones ocultas tras las sonrisas. Identificó al empresario sudoroso en la mesa 7, que no dejaba de revisar su teléfono celular bajo el mantel, probablemente ocultándole las pérdidas del juego a su esposa o a sus acreedores. Detectó a la pareja en la barra que se sentaba demasiado cerca, cuya tensión corporal gritaba infidelidad y culpa más que un romance legítimo. Evaluó al guardia de seguridad apostado cerca de la bóveda principal, que cambiaba el peso de su cuerpo de una pierna a otra cada 43 segundos exactos. Estaba aburrido, pero su mano derecha nunca se alejaba del cordón de su funda. Y luego estaba Camila. Sus movimientos eran demasiado mecánicos, como los de un autómata que repite una rutina ensayada frente al espejo del baño antes de salir a escena. Sonreía a los clientes adinerados, pero el brillo de la falsa alegría jamás alcanzaba sus ojos marrones, que permanecían apagados, muertos. Cuando entregaba las copas de cortesía, su mirada barría el salón siguiendo un patrón estricto que no tenía absolutamente nada que ver con un buen servicio al cliente y todo que ver con la vigilancia táctica o el puro pánico de quien espera una ejecución inminente. Cualquier cliente borracho vería a una mujer hermosa haciendo su trabajo en una mala noche. Pero don Carlos sabía que el diablo se esconde en los detalles. Había visto esa misma tensión en la mandíbula de hombres duros minutos antes de quebrarse por completo en una sala de interrogatorios de la sierra. Había escuchado esa misma respiración controlada y contenida en informantes que estaban a punto de cambiar de bando para salvar la piel. Ella estaba buscando a alguien, o peor aún, estaba intentando evitar desesperadamente la mirada de su verdugo. Su mano libre se deslizaba de manera inconsciente hacia el bolsillo de su delantal negro, tocando algo metálico o de cristal que parecía quemarle los dedos, obligándola a retirarla de inmediato. La trampa estaba lista, el temporizador corría y el jefe del cartel acababa de decidir que no iba a morir en esa mesa de póker. Don Carlos levantó 2 dedos de la mano izquierda, la señal universal en cualquier cantina o casino del mundo para solicitar otro trago. Al ver el gesto, la cabeza de Camila se giró bruscamente hacia él. Sus ojos oscuros se dilataron, fijos en el patrón con una mezcla asfixiante entre la última pizca de esperanza y un terror absoluto. Se aproximó a la mesa VIP manteniendo el mismo control rígido y artificial, sosteniendo la botella de bourbon con una fuerza tal que sus nudillos se tornaron completamente blancos. Cuando se inclinó hacia adelante para servir el líquido ambarino, el patrón cambió sutilmente de postura, reduciendo la distancia entre ambos hasta que sus labios quedaron a escasos centímetros del oído de la joven. Para cualquiera que estuviera observando desde las mesas de juego, aquello parecía la escena típica de un hombre poderoso y adinerado haciendo un comentario inapropiado o coqueto a una empleada del lugar. Era exactamente la distracción que él necesitaba que creyeran. ¿Quién la tiene? 3 palabras pronunciadas en un susurro tan bajo que apenas calificaba como un sonido real en medio del bullicio del casino Oro Negro. La mano de Camila tembló violentamente ante la pregunta. Un chorro de bourbon salpicó fuera del borde del vaso de cristal, humedeciendo la madera. Se recuperó con una rapidez asombrosa, apoyando la botella sobre la mesa para afirmarse y mantener la compostura frente a las miradas indiscretas. Mi hermana, Elena, se la llevaron de su apartamento esta mañana temprano. Su voz era apenas audible. Cada palabra sonaba como un fragmento del grito desgarrador que llevaba retenido en la garganta desde hacía horas. Dijeron,
Dijeron que si no vierto el contenido del frasco en su copa antes de la medianoche, la van a matar. La van a colgar en el puente de la autopista. Los ojos de don Carlos permanecieron fijos en las fichas de póker ordenadas frente a él. Su rostro no mostró la más mínima alteración. Su expresión era la de un hombre soberbiamente aburrido y desinteresado en lo que ocurría a su alrededor. ¿Dónde está el frasco? En el bolsillo izquierdo de mi delantal. La respiración de Camila se cortó por un instante, ahogando un sollozo. Por favor, don Carlos. Yo no quería hacer esto. Se lo juro por la memoria de mi madre. Jamás me atrevería. El hombre que está sentado en la barra. Él no me quita los ojos de encima. Me está vigilando. El tono de voz con el que respondió el jefe del cartel fue clínico, completamente frío y desprovisto de cualquier emoción. Era la voz de un estratega militar resolviendo un problema de logística táctica, no la de alguien que discutía sobre un intento de asesinato contra su propia persona. ¿Desde cuándo lo conoces? No lo había visto en mi vida hasta esta noche. Patrón, se me acercó al inicio de mi turno en los pasillos del personal. Me mostró un video en su teléfono celular. Elena estaba atada a una silla de metal, golpeada, llorando. Me dijo que tenía hasta la medianoche exactas o mi hermana desaparecería para siempre en una fosa común. La botella de vidrio tintineó levemente contra la mesa cuando la joven intentó retirarla. Lo siento mucho, patrón. No sabía qué más hacer. Estaba sola. Don Carlos estiró la mano hacia su vaso, examinando el líquido dorado como si estuviera considerando seriamente la calidad de la cosecha. En realidad, su mente trabajaba a una velocidad supersónica, calculando líneas de tiempo, estrategias de salida inmediatas y la secuencia precisa de movimientos que se requerían para desmantelar la operación de Dante Silva antes de que el temporizador llegara a cero. La medianoche. Revisó su reloj Rolex de oro con un movimiento natural, sin aparentar que lo hacía. Marcaba las 11:42 de la noche. Quedaban exactamente 18 minutos de vida o muerte. La ubicación, donde tienen retenida a la niña. No lo sé, patrón. No me lo quisieron decir por nada del mundo. El tipo de la barra me aseguró que me mandaría un mensaje de texto con la dirección del almacén justo después de que todo terminara, después de que usted cayera al suelo. La voz de Camila se quebró al final. Don Carlos tomó un sorbo lento de su bourbon, comprándose 3 segundos cruciales para meditar la situación. Tenía que admitir que Dante se había vuelto más inteligente y precavido de lo que recordaba. Al no revelarle la ubicación exacta a la camarera, se aseguraba de que Camila no pudiera arruinar la operación, ni confesar el escondite, incluso si decidía traicionarlos. Aquello significaba que el patrón tampoco podía enviar a sus hombres de avanzada a rescatar a la rehén. Esta era una partida de póker donde la moneda de cambio eran vidas humanas, y Dante Silva creía firmemente que tenía todas las cartas ganadoras bajo la manga. Don Carlos asentó el vaso con firmeza y, por primera vez desde que Camila se había plantado frente a su mesa, la miró directamente a los ojos. Su mirada era de hielo puro, plana, la mirada de un hombre que había tomado decisiones que terminaron con la existencia de decenas de rivales, sin perder un solo minuto de sueño por la noche. Pero debajo de esa capa gélida de crueldad, había algo diferente esta vez, una certeza absoluta, una convicción inquebrantable que parecía grabada a fuego en sus pupilas. Confía en mí. Sigue haciendo tu trabajo como si nada pasara. Fueron 6 palabras pronunciadas con la seguridad implacable de un líder que jamás en su vida había fallado a una promesa de sangre. Don Carlos se puso de pie con una lentitud deliberada, abotonándose el saco del traje de lino gris. Con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, captó la atención de su jefe de seguridad personal, un hombre enorme y corpulento apodado El Toro, que vigilaba desde la entrada de la zona VIP. El Toro no cambió su expresión dura, pero su mano derecha se deslizó sutilmente hacia el interior de su chaqueta, donde descansaba su arma reglamentaria. Sin mirar atrás, el patrón comenzó a caminar con paso firme y medido hacia la elegante escalera de caracol de madera que conducía al salón privado del segundo piso.
Caminaba como un hombre de negocios común que simplemente se retiraba a hacer una llamada telefónica privada, sin prisa alguna. Sin embargo, antes de escuchar el crujido de los zapatos de cuero italiano sobre los escalones superiores, don Carlos sintió la presencia de su enemigo a su espalda. Era el olor familiar de un perfume costoso, mezclado con el hedor rancio del miedo y la ambición desmedida. El salón VIP del segundo piso estaba completamente desierto, tal y como el jefe del cartel lo había previsto. Dante Silva se había encargado de reservar todo el piso superior, transformándolo en el escenario perfecto para la gran actuación teatral que había estado ensayando minuciosamente durante meses en el exilio. Don Carlos caminó hacia la barra de cristal del fondo y se sirvió un trago de tequila añejo desde un decantador, manteniéndose de espaldas a la entrada del salón. 3 años enteros. Dante, podrías haber elegido cualquier rincón del mundo para esconderte y gastar tu dinero en paz. En cambio, decidiste regresar a mi ciudad, a reclamar lo que no es tuyo. La voz de Dante Silva resonó desde el umbral con la misma confianza arrogante y melodiosa de siempre. Era el tono característico de un hombre que se creía firmemente el individuo más inteligente y astuto de cualquier habitación en la que se parara. Nuestra ciudad, Carlos, no te confundas. Yo ayudé a construir la mitad de los cimientos de ese imperio que hoy llamas tuyo. Yo recluté a la mitad de los soldados que cuidan tus espaldas. Yo cerré los pactos con las autoridades de la frontera. Y tú me desterraste a la sierra como si fuera basura inservible, solo porque cometí el pecado de tener ambición. Don Carlos se dio la vuelta despacio, sosteniendo el vaso de cristal en la mano derecha. Dante se veía próspero, vistiendo un traje hecho a medida, un reloj de platino brillante y ese resplandor inconfundible en la piel de quien ha estado viviendo una vida de lujos en el extranjero. Estabas robándole dinero a las familias del cartel. Dante, me estabas robando a mí. Y en nuestro mundo, la avaricia se paga con el cementerio. Dante soltó una carcajada seca, una sonrisa de tiburón hambriento que sabe que tiene a su presa acorralada en el rincón más oscuro del arrecife. Eso ya es historia antigua. Carlos, esta noche no nos reúne el pasado. Esta noche se trata del futuro, o mejor dicho, de tu absoluta falta de futuro en este negocio. El traidor sacó un teléfono de última generación de su bolsillo frontal, deslizando la pantalla con un aire sumamente teatral y presuntuoso. ¿Te resulta familiar esto, patrón? La mandíbula de don Carlos se apretó sutilmente al observar las imágenes que parpadeaban en la pantalla táctil. Eran estados de cuentas bancarias falsificados que mostraban transferencias millonarias desde los fondos del cartel hacia paraísos fiscales en las islas caribeñas. Correos electrónicos apócrifos con su firma digital autorizando la venta de rutas clandestinas a bandas rivales. Y grabaciones de video de él reuniéndose con agentes de la DEA en hoteles de la frontera, con los ángulos de cámara perfectamente seleccionados para que pareciera una traición activa en lugar de una confrontación. Todo un expediente de mentiras, diseñado con una precisión quirúrgica. Dante Silva, el traidor, esbozó una sonrisa macabra mientras guardaba el teléfono en el bolsillo de su saco. Las reglas son simples esta noche. Carlos, bajas de nuevo. Dejas que esa hermosa camarera vierta el veneno en tu copa de bourbon y mueres frente a todos. Así, yo me encargo de que la pequeña Elena salga viva de ese almacén de la frontera. Te convertirás en una leyenda trágica, una advertencia sobre la paranoia de los viejos capos, pero al menos morirás con dignidad. La otra opción es que te resistas, en cuyo caso doy la orden de ejecutar a la niña ahora mismo y hago estallar las cargas de C4 que mis hombres colocaron en los cimientos de este casino. Verás morir a más de 100 inocentes solo por tu maldito orgullo. Don Carlos miró su reloj Rolex por última vez. Eran las 11:52 de la noche. Quedaban exactamente 8 minutos. El peso de cada segundo que pasaba parecía presionar su pecho como una losa de concreto. Dante lo había acorralado en un escenario donde todas las salidas visibles conducían a la ceniza. Siempre fuiste demasiado teatrical,
Dante, dijo don Carlos con una voz tan tranquila que helaba la sangre, pero cometiste un error fatal que los hombres de tu clase siempre repiten. Olvidaste que un verdadero depredador nunca entra en una habitación sin conocer todas las salidas de emergencia. El patrón llevó la mano al interior de su saco. Dante, preso del pánico, retrocedió buscando su propia arma, pero don Carlos solo extrajo su teléfono celular. Con un movimiento rápido, presionó un botón programado que envió un código de emergencia encriptado al teléfono de El Toro. Su jefe de seguridad. Fueron 3 vibraciones cortas en la planta baja. La señal secreta que significaba localizar, extraer, eliminar. Voy a bajar, Dante. Voy a sentarme en esa mesa y voy a beberme lo que Camila ponga frente a mí. Don Carlos sostuvo la mirada de su antiguo lugarteniente y se permitió esbozar una sonrisa gélida. Bodas de sangre, mi amigo. Pero vas a perder esta noche porque asumiste que yo jugaría bajo tus malditas reglas. Y en mi territorio, las únicas reglas que importan son las mías. Don Carlos dio la vuelta y descendió la escalera de caracol con paso firme, dejando a Dante congelado en la oscuridad del piso superior, con una sombra de duda comenzando a morderle las entrañas. Al regresar a su mesa VIP, el casino continuaba con su sinfonía ajena al peligro. Camila apareció de inmediato a su costado, con el rostro completamente desprovisto de color y las manos temblando de tal manera que la bandeja de plata tintineaba con fuerza. El frasco de veneno ya estaba oculto en su palma. Faltaban 4 minutos para la medianoche. La vida de su hermana Elena pendía de un hilo invisible, y el único camino para salvarla requería que se convirtiera en una asesina. Don Carlos levantó su vaso vacío, un gesto silencioso pero rotundo. Camila ahogó un gemido de dolor en la garganta, sintiendo cómo la jaula se cerraba over her. Sus ojos marrones buscaron los del patrón en una última súplica desesperada, pero una pregunta muda. ¿De verdad tengo que hacerlo? El patrón asintió con un movimiento casi imperceptible. Hazlo. Confía en mí. La mano de la joven se movió con la precisión mecánica de un condenado a muerte. El veneno se mezcló de manera invisible con el alcohol ámbar, una herramienta de ejecución disfrazada de hospitalidad. Don Carlos tomó el vaso de cristal, sintiendo la mirada fija de Dante desde la barra. Sabía que el traidor saboreaba su victoria anticipada. El patrón llevó el borde del cristal a sus labios y bebió. El líquido quemó su garganta, espeso, costoso y letal. Tomó un segundo sorbo, luego un tercero, vaciando la mitad del vaso antes de asentarlo en la madera con absoluta calma. Pasaron 30 segundos exactos. Don Carlos sintió la primera oleada del químico golpeando su sistema, una parálisis fría que comenzó en su estómago y se extendió rápidamente hacia sus extremidades. Su visión comenzó a nublarse en los bordes, los colores neón del casino sangrando entre sí como pintura bajo la lluvia. Él se había tomado el antídoto de acción rápida 15 minutos antes de llegar al lugar, un compuesto desarrollado por su médico personal para este tipo de escenarios. Pero los antídotos no eran milagrosos, solo compraban tiempo valioso, no garantizaban la supervivencia. El patrón se llevó la mano al pecho, apretando la tela de su camisa con fuerza dramática. El suelo del casino pareció inclinarse de golpe. Las voces a su alrededor estallaron en un pánico colectivo. Alguien gritó con horror. Sus escoltas fingieron correr hacia él con desesperación. Pero el cuerpo de don Carlos ya se estaba desplomando, derribando la silla de cuero, mientras impactaba con violencia contra el suelo de mármol. A través de la neblina densa que cubría sus ojos, vio a los hombres de Dante avanzar para capturar a Camila. Su último pensamiento consciente antes de que la oscuridad fingida lo reclamara fue simple. Déjalos creer que han ganado. 2 de los matones de Dante tomaron a Camila por los brazos con fuerza. «Venga con nosotros, señorita. Tenemos que hacerle unas preguntas», dijeron con voces profesionales, fingiendo ser la seguridad legítima del local. Pero Camila sintió las bocas de las pistolas presionando sus costillas a través de los uniformes. Fue en ese instante cuando las puertas principales del casino Oro Negro estallaron. El Toro entró al recinto como una marea incontrolable, flanqueado por 8 soldados del cartel fuertemente armados con rifles tácticos.
moviéndose con la precisión de una unidad militar de élite. Los clientes adinerados se arrojaron al suelo. Los crupieres se escondieron detrás de las mesas. El caos controlado de Dante se transformó en un pandemonium absoluto. «Suéltenla ahora mismo». La voz del toro retumbó en las paredes como un trueno. Los hombres de Dante dudaron un solo segundo fatal, intentando llevar las manos a sus cinturas. Jamás llegaron a tocar el acero de sus armas. El equipo del toro se movió con una velocidad asombrosa, desarmándolos de un golpe certero y sometiéndolos contra el suelo con una violencia implacable. En menos de 30 segundos, todos los operativos infiltrados de Dante estaban de rodillas, con las manos atadas firmemente. En el suelo de la zona VIP, los ojos de don Carlos se abrieron de golpe. El antídoto había funcionado, dándole los minutos necesarios para ejecutar la contraofensiva. Se impulsó sobre sus codos para ponerse de pie, y la expresión de puro terror en el rostro de Dante Silva desde la escalera hizo que cada segundo de agony valiera la pena. El toro se acercó rápidamente, ayudándolo a levantarse. «Encontramos a Elena en un almacén de la Quinta y Madison. Patrón, está muerta de miedo, pero completamente ilesa. El doctor ya está atendiéndola. Además, interceptamos esto en las frecuencias de radio». El toro le tendió el teléfono. Don Carlos presionó reproducir. La voz grabada de Dante resonó clara. «El objetivo ha caído. Ejecuten a la niña inmediatamente. Hagan un trabajo limpio». La marca de tiempo demostraba que el mensaje había sido enviado hacía 3 minutos, justo después de que don Carlos colapsara. El traidor había mordido el anzuelo. Al creer que don Carlos estaba muerto, Dante envió la orden de ejecución, lo que permitió a la inteligencia del cartel triangular la señal exacta, ubicar el almacén y rescatar a Elena antes de que sus verdugos pudieran actuar. Don Carlos caminó lentamente hacia la base de la escalera, donde Dante permanecía rodeado por 3 cañones que apuntaban directamente a su cabeza. Cada paso del patrón era más firme que el anterior. Cuando habló, su voz rasposa se extendió por el silencio sepulcral del casino. «Olvidaste la regla más importante de este negocio, Dante. Nunca celebres un entierro hasta que no hayas confirmado la muerte del cadáver por ti mismo. Y jamás subestimes a un hombre que no está peleando por dinero o por territorio, sino por la vida de alguien que no puede defenderse». Dante intentó un movimiento desesperado, pero la boca del rifle de El Toro se presionó con fuerza contra su sien. El juego de póker había terminado. La trampa se había cerrado sobre el cazador, y el traidor lo había perdido absolutamente todo. 3 semanas después, el casino Oro Negro había recuperado su ritmo habitual de opulencia. Los impactos de bala en las paredes habían sido cubiertos. Los muebles destrozados fueron reemplazados y los restos de sangre habían sido restregados del mármol hasta no dejar rastro. La gerencia había difundido el mito de que todo se trató de un intento de asalto frustrado. El dinero y la influencia lo tapaban todo. Don Carlos se encontraba sentado exactamente en la misma mesa de la esquina VIP, con un vaso de bourbon intacto frente a él. Había regresado a ese sitio cada jueves, desde aquella noche. Siempre a la misma hora, siempre solo. Sus capitanes pensaban que se trataba de una demostración de poder puro, pero don Carlos sabía la verdad. Regresaba porque en ese lugar preciso, los códigos de sangre bajo los cuales había regido su vida se habían reescrito por completo en 4 letras desesperadas sobre una servilleta. Camila se aproximó a la mesa, pero esta vez no había ni el menor rastro del temblor errático que había definido sus movimientos. Su postura era relajada, segura, reflejando el porte inconfundible de alguien que ha caminado a través del fuego. Sostenía una bandeja de plata con un portarretratos de madera envuelto cuidadosamente en papel marrón. Lo depositó sobre la mesa sin ninguna ceremonia. Quería que conservara esto. «Don Carlos, es de parte de Elena y mía». El jefe del cartel desenvolvió el objeto. Dentro del marco descansaba una fotografía reciente. Camila y Elena aparecían paradas sobre la arena blanca de una playa tropical, sonriendo con la alegría de quienes han recibido una segunda oportunidad de vivir. Pero lo más de impacto estaba justo debajo de la fotografía.
Prensada bajo el vidrio del marco se encontraba la servilleta original. La palabra ayuda seguía siendo perfectamente visible en esa tinta negra apresurada. Elena quería que la tirara, comentó Camila en un susurro suave. Dijo que ver ese papel solo servía para recordarle la peor noche de nuestras vidas. Pero yo le respondí que estaba equivocada. Le dije que esa servilleta también era el recordatorio diario del acto más noble que un hombre ha hecho jamás por nosotras. Por mí, muchas gracias, don Carlos, por haber sido capaz de escuchar el grito que yo no podía pronunciar en voz alta. ¿Dónde está la niña ahora?, preguntó sin levantar la vista. Comenzó sus estudios en la Facultad de Psicología en la Universidad de la capital. Dice que haber sobrevivido a las garras del cartel te otorga una perspectiva única sobre el dolor de los demás. Es una chica muy inteligente, respondió el patrón, alzando finalmente la mirada hacia ella. ¿Y tú? ¿Ya no tienes miedo, Camila? No. Don Carlos, la voz de la joven sonó inquebrantable. Aprendí algo muy valioso esa noche. Aprendí que, a veces, los monstruos que viven debajo de la cama son los únicos seres capaces de despedazar a los verdaderos monstruos que caminan libres por la habitación. Después de que Camila se retirara, don Carlos permaneció sentado completamente solo en la penumbra, sosteniendo el marco de madera firmemente entre sus manos curtidas. Había construido un imperio basado en el miedo, lo había mantenido con la violencia y lo había expandido con crueldad. Lo habían llamado monstruo durante 3 décadas, y él había cargado con ese título como si fuera una armadura. Sin embargo, esa servilleta arrugada le había devuelto el reflejo de algo fundamental que su memoria había olvidado sepultar bajo tantos años de pólvora. Comprendió que el poder absoluto carecía de sentido si solo se utilizaba para sembrar la destrucción. Pero el poder utilizado para interponerse entre el verdugo y el inocente, el poder convertido en un escudo de hierro. Eso era algo que justificaba con creces cada una de las cicatrices que llevaba grabadas en la piel. Don Carlos guardó el portarretratos en su maletín, habiendo decidido ya el lugar exacto donde colgaría esa servilleta en su oficina principal en la sierra, no como un trofeo de guerra, sino como una brújula moral, un reminder de que el trono de un verdadero patrón no valía absolutamente nada si perdía de vista a quienes se suponía que debía proteger mientras estuviera sentado en él.